Está apagado. Ya. Muy buenas tardes. Esta es la mesa 5 de este magnífico congreso al que nos invitó Juan Ortiz Escamilla y en el que colaboran muchas instituciones. Déjenles cuento que yo siempre estuve dudoso cuando entré a la carrera entre dedicarme al villismo o a la chinaca. Siempre fueron mis dos grandes temas y quizá terminé yendo al villismo porque en aquel tiempo no había buenos maestros del siglo XIX, bueno, sí, de la Guerra de Texas estaba don Miguel Soto, por ejemplo, pero no de la parte que a mí me interesaba en la facultad, y entonces quizá por eso terminé derivando al villismo y no a la chinaca. Pero la chinaca era, y sigue siendo mi tema, y algún día tendré que escribirlo, aunque ya no voy a poder porque ya lo escribió Héctor Strobel. Entonces siempre lo que quiero decirles es que es un tema que me apasiona profundamente, del que procuro leer todo lo que sale y que me llena, ¿no? Tengo el privilegio de estar aquí con tres colegas a los que respeto y admiro y de presentarlos para que hablemos no exactamente, quizá no exactamente de la guerra en sí, de la chinaca en sí, pero sí de cosas que están alrededor de la guerra. Empieza Erika Pani, que estuvimos aquí justo en el puerto de Veracruz hace 7 años en un congreso sobre los 150 años de las leyes de reforma. Erika Pani es doctora en Historia por el Colegio de México y profesora investigadora de la misma institución. Su principal línea de investigación es la historia política de México y Estados Unidos durante el siglo XIX y particularmente las dos guerras civiles de mediados de siglo. Entre sus publicaciones más importantes está la más conocida, Para mexicanizar el Segundo Imperio, el imaginario político de los imperialistas, en los que, como todos sabemos, nos acercó a esos mexicanos que para nuestra lectura tradicional eran traidores y que ella dice, ¿por qué respaldan a Maximiliano? ¿No? Ese es para mí el tema que hizo entonces. Luego la historia mínima de Estados Unidos y otros libros muchos libros, demasiados, ¿no? Y coordinó con Roberta Layú, Paolo Riguzzi y María Celia Toro, embajadores de Estados Unidos en México, Diplomacia de Crisis y Oportunidades, en 2021. Erika, gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer, estoy feliz de estar en Veracruz, feliz de estar en esta mesa con colegas de los que he aprendido tantísimo. Y bueno, pues Juan, muchísimas gracias por traerme. Y bueno, de lo que yo voy a hablar hoy es de este México de la intervención, que es un México que se encuentra, digamos, entre dos tipos de imperio distintos. Entonces, perfecto. Normalmente se concibe este periodo en Norteamérica como un periodo de solidaridad, republicana y americana, ¿no? Esta idea de que mexicanos y estadounidenses estaban peleando en contra de un enemigo común, que era la Europa reaccionaria o la reacción, la esclavitud, digamos, estos restos de un mundo cuya viabilidad había pasado, pero que todavía se resistía a morir, ¿no? Y esta defensa continental de un nuevo mundo republicano, ¿no? Como vemos en este grabado de Pablo Higgins del Taller de Gráfica Popular de 1944. Y bueno, normalmente las cosas son mucho más complicadas que eso, ¿no? El periodo de la intervención, que va de 1861 a 1867, en el que México sigue desgarrado por una guerra civil, y a esta guerra civil se va a superponer una intervención extranjera, en un primer momento tripartita, que se va a convertir en una intervención francesa. Lo que vemos es una serie de tensiones de un mundo que se está tratando de acomodar a una ruptura revolucionaria, la de 1848, ¿no? Que es muy efímera en cuanto a sus resultados institucionales concretos,
pero de la cual surgen una serie de reclamos democráticos, nacionalistas, incluso sociales, que van a ser profundamente desestabilizadores por varias décadas más. Y paralelamente, ¿no?, en este conflicto, que además se concibe como un conflicto global entre revolución y reacción, entre tradición y cambio, entre el ayer y el futuro, vamos a ver un resurgimiento del expansionismo colonial europeo, que tiene mucho de experimental, un poco construyendo sobre lo que decía Clement Thibault esta mañana, ¿no? Esta búsqueda de darle un sentido distinto al imperio, que va a pasar, ¿no?, por la intervención en las finanzas públicas de un espacio. Pensemos en el Egipto otomano, la posibilidad de establecer protectorados, ¿no?, que no necesariamente son de Europa hacia América. Pensemos en Ecuador, que García Moreno ofrece convertirse en un protectorado francés. Cuando los franceses le dicen que no, bueno, le dedica a la República al Sagrado Corazón de Jesús, ahí, ¿no?, de protectorados a protectorados, y el acomodo de estas grandes, de estos imperios en transformación, que son rivales, pero que también en cierto momento construyen alianzas como la de Gran Bretaña y Francia durante estos años, ¿no?, y que siguen explorando esta posibilidad de un imperio liberal, como decía Clement esta mañana. Y por otra parte, la consolidación de este imperio americano, también relativamente sui generis, ¿no? Es un país que se convierte en una potencia continental a través de una guerra de conquista que le quita la mitad del territorio a la república vecina. Aquí está el mapa que se usa para trazar la frontera en 1848, pero que también va a intentar una serie de arreglos diplomáticos para asegurar el libre tránsito y eventualmente el libre comercio en estos espacios americanos, como es el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, en el espacio que es el primer, ¿no?, paso transcontinental sobre el cual se establece una línea ferroviaria, que es el de Centroamérica en Panamá, ¿no? Entonces, un periodo muy revuelto para estas dos repúblicas norteamericanas, que tras la guerra van a ser testigo de una gran polarización de sus sociedades, que van a desembocar en una guerra civil. En México estalla en enero de 1858, ¿no?, cuando el gobierno conservador y militar que se establece en la Ciudad de México pretende restaurar el pasado derogando las leyes reformistas, ¿no?, y el país se divide en dos, con dos gobiernos, uno que defiende la Constitución, el otro que se rehúsa a acatarla. Y bueno, esta es una imagen de la toma aquí mis colegas la van a conocer muy bien, la toma de Guadalajara por parte de los liberales, y yo nada más quería llamar la atención sobre ese letrero que se encuentra, digamos, allá a la izquierda, en medio, donde dice Torre de Malakoff, ¿no? Esta idea de que la guerra de Crimea y la guerra civil son parte de un universo compartido, de una serie de movimientos compartidos post 1848. Y bueno, lo que vemos es una especie de reacomodo, reestructuración de las relaciones México-Estados Unidos, ¿no?, de esta república a la cual se le quitó la mitad del territorio, con esta otra que se convierte, digamos, en una república imperial, a través de estos instrumentos como el Tratado Maclean-Ocampo, ¿no?, que es un tratado terriblemente polémico, pero, digamos, tan leonino como el que firma el gobierno conservador con el gobierno
español y que tiene detrás, por lo menos en los supuestos, por lo menos en los incentivos de la negociación por parte del gobierno de Benito Juárez establecido en Veracruz, la idea que hay una alianza republicana posible, latente, fincada en una ideología compartida y en una solidaridad continental también compartida, pero también como vemos, digamos, este sistema republicano que no previene el imperialismo, no previene la expansión, pero sí le da una forma particular, ¿no? Y bueno, no solo el tratado, sino esta intervención de las naves de la Armada estadounidense para detener a los que el gobierno de Juárez denomina son piratas, ¿no? Estos 2 barcos que el gobierno de Miguel Miramón compra en Cuba, en Antón Lizardo, en marzo de 1860. ¿No? Y vemos está en el discurso, ¿no? La idea de la alianza republicana posible en la elección de Abraham Lincoln en 1860, ¿no? El candidato de un partido muy joven que se describe a sí mismo como republicano, nacido en 1864, que es visto tanto del lado estadounidense como del mexicano como un cambio de una apertura de oportunidades, de posibilidades de una relación distinta que se encarna en el envío de Thomas Corwin, el gran crítico de la guerra en contra de México, como ministro en la Ciudad de México, que además va a hacer esfuerzos notables por evitar la intervención extranjera, por tratar de negociar el apoyo financiero de Estados Unidos hacia México. En el discurso, ¿no? La entrevista entre Lincoln y Matías Romero, la idea de que esta es una nueva era de relaciones, cito, más amistosas y más íntimas, pero bueno, como muy bien nos hizo ver Marcela Terrazas, esta nuevo tono realmente no altera de manera profunda el fondo de la relación, que sigue fincándose del lado estadounidense en la adquisición del territorio. Sí, la adquisición del territorio mexicano sigue estando en el centro de la agenda binacional para Estados Unidos, ¿no? Y luego el estallido de la Guerra Civil en Estados Unidos en abril de 1861 va a ser visto por un lado como una tragedia, ¿no? Matías Romero lo describe, ¿no? Puede ser el primer paso en el camino a la desaparición de este gran experimento republicano que había sido los Estados Unidos, pero Matías Romero, digamos, de forma muy realista, dice, bueno, pero la rivalidad entre estas 2 secciones de lo que era la Unión pueden contener el expansionismo y de esto va a salir ganón México, ¿no? Por otro lado, la guerra civil requiere de enormes recursos, exige un ajuste bastante severo de la política exterior de la Unión y la prioridad diplomática aquí está, ¿no? La división de Estados Unidos en estas dos secciones. Quien había llevado la voz cantante y el impulso del expansionismo había sido el sur, entonces también un sur, digamos, de cierta manera disminuido y que iba a evitar que se expandieran tanto el norte como el sur esclavista. Pero bueno, la prioridad del gobierno de Washington va a ser evitar que las potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, de manera principal, que se inmiscuyan en este pleito entre hermanos, ¿no? Aquí vemos una caricatura de un periódico de la Unión en donde sur y norte se están dando con todos, y John Bull y Napoleón III, John Bull con un hato de estos palos con los cuales se están dando, esperando, ¿no?, el momento adecuado para ellos poder aprovechar esta rivalidad y, digamos, ampliar sus dominios o su influencia, ¿no? Entonces, para Washington lo más importante es mantenerlos, ¿no?, de lado, mantenerlos neutrales
y esto, digamos, se extiende más allá del fin de la guerra en abril de 1865. Entonces, en muchos sentidos es la guerra civil estadounidense la que permite que la aventura mexicana de Luis Napoleón, ¿no? Este joven sobrino de Napoleón I, que había soñado con restablecer la presencia francesa en el Nuevo Mundo, la construcción de un canal a través de Centroamérica, lo que había sido esta especie de sueño de un carbonario muy peculiar, se vuelve viable una vez que estalla la guerra en Estados Unidos, y Estados Unidos está maniatado para prevenir el restablecimiento de la presencia francesa en América. Y bueno, no solo es Napoleón III, sino el mismo Maximiliano, que es su candidato para ocupar el trono en México, que piensa en la posibilidad de revivir una alianza Habsburgo que pudiera vincular los dos grandes imperios americanos, el mexicano, ¿no?, a futuro, y el brasileño, a través de un matrimonio entre uno de sus hermanos y la hija del emperador brasileño. Y por otro lado también, ¿no?, la idea de los liberales en Centroamérica, que creen que la construcción de un imperio en México va a reforzar a gobiernos reaccionarios como el de Rafael Carrera, y que dado que hay esta alianza, digámosle, conservadora, los liberales tienen que activar una alianza entre centroamericanos, mexicanos y estadounidenses para evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, la activación, digamos, de estas ambiciones imperialistas europeas, y por otro lado también la resurrección de las aspiraciones coloniales en el Nuevo Mundo españolas, que vemos tanto en la ocupación de, ahí está Maximiliano, de las Islas Chincha en el Pacífico Sur, y la recuperación, ya no sé cómo, la reconstrucción del dominio colonial en Dominicana, ¿no? Entonces, bueno, este momento, digamos, de reinvención imperial en América es producto de estas circunstancias excepcionales, y dura lo que duran estas circunstancias excepcionales, ¿no? Creo que se vale discutir qué tanto lo que hace Estados Unidos después del final de la guerra, la presión diplomática al gobierno de Napoleón III, la provisión de armas, ¿no?, que dejaban cerca de la frontera para que los republicanos mexicanos pudieran recuperarlas, el despliegue de tropas bajo el mando de Philip Sheridan en la frontera, o sea, qué tanto esto acelera, determina el fin del imperio. Parece que es más bien la geopolítica europea la que lleva a Napoleón III, no, por un lado el cálculo costo-beneficio, que ya para 1860, finales de 65, pero definitivamente en 66, el negocio no le está saliendo a Napoleón III, y por otro lado la presión de Prusia, que ya derrotó a Dinamarca, que va a derrotar a Austria, y va a llevar a Napoleón a repatriar sus tropas. Bueno, ¿qué tanto lo que hace Estados Unidos determina o acelera el final de la aventura imperial en México? Pero lo que sí creo podemos decir con cierta seguridad es que este proceso lleva a la consagración de la doctrina Monroe, ¿no? Que el mensaje de Monroe, la idea de América para los americanos, la obligación de Estados Unidos de intervenir cuando las viejas potencias europeas, decrépitas, rebasadas, etcétera, pretendían revivir el sistema monárquico y colonial en América, Estados Unidos tenía que ponerles un alto. Bueno, esta postura recibe un empujón
determinante por parte de los diplomáticos latinoamericanos en Washington, y va a ser aprovechada por los políticos estadounidenses, tanto de oposición como más radicales, primero que la administración Lincoln, después de la administración Johnson, y ahí sí vamos a ver esta consagración de la doctrina Monroe como una doctrina que no lo era antes de política exterior en Estados Unidos, ¿no? Y se ve claramente en esta caricatura, ¿no? En donde los estadounidenses, que habían insistido en la neutralidad, que habían insistido en su absoluta incapacidad, imposibilidad de hacer algo en esta guerra entre dos países soberanos, que eran la República Mexicana y el Imperio francés, diciendo que, bueno, que fueron ellos, ¿no? Uncle Sam y sus generales unionistas los que son los responsables de haber deshecho el proyecto imperial del pequeño Maximiliano, ¿no? Que vemos ahí junto a Napoleón III, que ya, digamos, se lo va a llevar de regreso a Europa. Por otra parte, también lo que vemos en la estela de la restauración de la República es una normalización, ahora sí, de las relaciones entre México y Estados Unidos. Entonces, si bien el tema de los reclamos va a seguir siendo, digamos, una parte importante de la política, de la diplomacia estadounidense hacia México, que lo van a tratar de usar de palanca, de método de presión, etcétera, ya la conquista, digamos, la adquisición de más territorio mexicano sale de la agenda binacional por parte de Estados Unidos, y quizás la imagen, digamos, que simboliza la institución, que simboliza esta normalización, el hecho de que las relaciones con México van a ser comparables del mismo tipo que con otros países, es la constitución de una comisión de reclamaciones con México, como con Francia y con Gran Bretaña, ¿no? Ahí sí creo que sí estamos viendo que la relación con la República del Sur va a ser una relación ya distinta. Y ahí creo que es un poco el resultado, digamos, más interesante de este momento, digamos, en que distintas versiones del imperio se juegan en Norteamérica. Muchísimas gracias. No vas. Sí. Sí. Como ya les dije hace rato, el doctor Héctor Strobel del Moral escribió el libro que yo quería haber escrito. Bueno, es doctor en Historia por el Colegio de México. Nadie lo conocía hasta hace 2 años, que publicó 2 libros magníficos, uno sobre la Guerra de Reforma en el Fondo de Cultura y este libro sobre la intervención, la historia militar de la intervención en Grano de Sal. Y bueno, Héctor, por favor. Gracias, Pedro. Yo les tengo una presentación con muchas imágenes porque les voy a hablar de las guerrillas. Un poco hice trampa con mi título, ¿no? Yo le puse a este título la resistencia popular y la contrainsurgencia en todo México. Realmente no, realmente yo les voy a hablar de esta región, un poco más chiquito, vamos a hacernos más pequeños. Yo creo que es importante para poder abarcar más. Y acá tengo un mapa un poco más detallado de la zona. Les voy a hablar de esta zona, no solamente porque, pues un poco como les decía, no se puede hablar más siendo más pequeños, sino porque fue la zona más importante durante la primera fase de la guerra para el transporte de tropas y para el transporte de suministros para el ejército francés. Acuérdense que en 1862 se desembarca un ejército extranjero, ataca Puebla en mayo del 62, y después de eso se tiene que replegar justamente a esta región, a Orizaba, donde estará acantonado más o menos por medio año, para volver nuevamente a atacar Puebla por segunda ocasión y ahora ya tomarlo. Yo justamente lo que quiero hablarles es lo que ocurre en esta zona en cuanto a las guerrillas.
Un poco es lo que le interesa también a Pedro, la resistencia chinaca, que era como se le conocía a este movimiento. Pero también me interesa, y esto es un poco menos explorado, la contraguerrilla. ¿Cómo es que el ejército francés a su vez formó tropas, que muchas veces eran, por cierto, de mexicanos, para poder contrarrestar estas operaciones guerrilleras que pues estaban hostigando el transporte de suministros e incluso en ocasiones a las columnas? Lo primero que quisiera decirles es que, bueno, acá hay una imagen del Archivo Histórico de la Defensa de Francia, un mapa de la misma fuente que justamente representa a algunos guerrilleros, y otro grabado, otra acuarela de este mismo archivo. Quiero que lo vean, quiero que vean a este guerrillero, porque su ropa es importante, no usa manta, ¿no? Que es justamente la ropa más común en México en este momento, y sobre todo del campo. Es una persona del campo, por supuesto, pero viste con ropas caras. Lleva botonadura de oro, lleva sombrero, eso en el campo poca gente lo usaba, es decir, se distinguía mucho de eso. Y es porque ocurre algo con esta persona, es un ranchero, y en otras ocasiones eran hacendados, es decir, es realmente la élite del campo la que está comandando la resistencia guerrillera. Entonces un poco aquí te cuestionas qué tan popular era realmente este movimiento que se enfrentaba de pronto al ejército francés y también su contraparte, porque notamos que ocurre exactamente lo mismo para los que están aliándose al ejército francés. Son igualmente gente rica de campo, rancheros, hacendados. Y les voy a decir algo, lo que ocurre es que justamente las zonas más cercanas a los acantonamientos más importantes del ejército francés, es decir, Veracruz y Orizaba, se alían los rancheros de esta zona al ejército francés y le sirven como contraguerrilla. ¿Por qué? Porque hay pago y es muy caro, además el sueldo del contraguerrillero es caro, pero otra cosa muy importante, les están dando permiso de robar, les autorizan el robo indiscriminado de todo lo que logren obtener en estos ataques. Y en este momento, bueno, lo sigue siendo, un caballo es carísimo, ¿no? El ganado también es muy caro, y es justamente por lo que se va esta gente. Acá hay algo importante que notar. Entonces no están atacando contingentes grandes, no están atacando el ejército que pasa por la zona, están atacando a comerciantes, están atacando ranchos, están atacando pueblos en ocasiones, están atacando además puntos frágiles del camino. Por ejemplo, bueno, acá se ve cómo se agandallan a un solo soldado francés. Algo muy curioso es que había ocasiones en las que se encontraban a pequeños pelotones y realmente no les importaba atacar a las personas, les importaba robarles el caballo. Muchas veces dejaban botados a los jinetes y se llevaban los caballos, se llevaban además el ganado que traían consigo. Un punto bien importante en este momento es el ataque al ferrocarril. Acordémonos que también en este momento se está construyendo el ferrocarril mexicano, que va a conectar Ciudad de México con Veracruz. Y es un punto que muy difícilmente puede vigilarse. Entonces los guerrilleros están atacando el ferrocarril. Creo que me adelanté un poquito, no les he hablado de la otra parte, les hablé un poco de la contraguerrilla, pero con la guerrilla ocurre lo mismo. Con la guerrilla republicana son rancheros y hacendados alejados de Veracruz y de Orizaba, que están haciendo justamente lo mismo, están yendo a estas zonas donde se dan cuenta que pues justamente ocurre el movimiento contrario, para aprovechar ese discurso de que él es el enemigo, él es el contrario, él es el que ayuda al ejército francés, y robarles ganado, robarles en ocasiones también la cosecha. Entonces, la dinámica guerrillera entonces se reduce muchas veces a esto. Y los republicanos que llegan de lejos, muchas veces llegan de Huatusco, de Coscomatepec, de Jalapa, atacan en gran medida, este es un objetivo muy importante, las estaciones de ferrocarril. Se está construyendo ferrocarril, hay recursos, hay dinero, y justamente llegan a robar eso. Y también raptan otra cosa muy, muy importante en este momento, se van contra los peones. ¿Y por qué los peones? Porque previamente los peones habían sido sacados de las haciendas por el ejército francés y por otros contraguerrilleros, llevados a estas zonas, y lo que hacen entonces estas personas es volver a traer a sus peones a las haciendas y a los ranchos, ¿no? Entonces, un poco vemos que la dinámica de la guerrilla es un poco distinta a la que nos han contado por ahí en algunas ocasiones,
Vemos entonces este ataque es muy importante, es el ataque de la estación de Loma de Piedra, muy cerca de por acá. Esta es la estación de ferrocarril de la Tejería, actualmente está más o menos por el aeropuerto, a las afueras del actual puerto de Veracruz. Y también atacaban, por cierto, en los mismos carros de ferrocarril, que muchas veces llevaban gente con dinero, llevaban recursos, llevaban otros enseres bélicos, y eran realmente puntos muy endebles de la defensa del ejército francés. Muy fácilmente podían descarrilarlos. Se puede ver ahí que justamente este carro, un poquito más adelante, fue descarrilado. Y en esta ocasión, curiosamente, este grabado representa el momento en el que el batallón sudanés sí logró defender el ataque. Este ataque ocurrió en octubre del 62. Les voy a contar ahora una historia muy interesante porque hemos hablado ya, pues que vemos que entonces no es tan popular esta resistencia, ¿no? Es más bien de élites del campo que buscan a sus peones de regreso, que buscan saquear, que buscan robar, que buscan hacerse de ganado. Pero también yo les quiero contar que sí, en efecto, hubo también movimientos desde abajo que se unieron a la resistencia republicana y en ocasiones también al ejército francés y a los conservadores, pero que también tenía esto un motivo atrás, ¿no? Les traigo aquí un caso muy interesante, les traigo dos casos. Uno es el del pueblo de Zongolica, que está, pues no de paso a Puebla, Orizaba, ¿no? Hay que desviarse. Pero ocurrió algo muy interesante con este pueblo, porque después de que se ocupó Orizaba y que fuera la cabeza del movimiento de avance del ejército francés, pues las autoridades republicanas bloquearon todo contacto con esta ciudad. Entonces lo que ocurrió es que las comunidades indígenas, no solo de Zongolica, sino de los alrededores, movieron la ruta comercial un poco más al sur para pasar ahora sí por Zongolica, es decir, desviaban a los convoyes de los comerciantes, pasaban por Zongolica y tenían que cobrar impuestos en cada pueblo por el que pasaban. Eso obviamente fue un gran motivo, un gran incentivo de las comunidades para hacer que se sacara dinero y que se desviara la ruta tradicional, ¿no? La ruta de Orizaba es ancestral, entonces de pronto la movían al sur justamente por este motivo. Pero también les tengo ahorita un caso muy interesante que me encontré recientemente y es un caso que de hecho me había tenido muy inquieto desde ese tiempo, porque seguramente ya ustedes conocen el combate de Camarón, es famoso. En este combate hubo Guardia Nacional de Jalapa, de Córdoba, de Orizaba, de Veracruz y de El Izote. Y les digo que me encontré esto hace años, entonces, ¿el Izote? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el Izote? Google Maps está curiosamente muy cerca de, voy a regresar el mapa, está entre San Juan de la Estancia y La Soledad. Y es importante que veamos este mapa por eso. San Juan de la Estancia, ¿ya lo vieron? Cerca de la Tejería, Santa Fe y La Soledad. Ahí está el Izote, es un pueblito, hoy en día te metes a Google Maps, tiene 20 habitantes. ¿Por qué este pueblo se une a la lucha contra el ejército francés y por qué participa en Camarón? Vale. No me había encontrado nada hasta muy recientemente, apenas hace unos cuantos meses. Me encontré que el 20 de mayo de 1862, es decir, apenas semanas de la batalla de Puebla, hubo una corrida de toros en San Juan de la Estancia, el pueblo que ya les comenté hace un momento, al cual asistió una patrulla conservadora de Leonardo Márquez. Leonardo Márquez, que se encargaba justamente del cuidado de este camino, que estaba apostado en La Soledad, le permite a su tropa que vaya a la corrida de toros que iba a celebrarse en este pueblo. Y la tropa aprovecha y después de la corrida de toros y de tomar algún pulque, se puso a saquear la zona. Y no saqueó San Juan de la Estancia, sino que se fue más al sur. Saqueó El Izote y saqueó además Paso Cabresto, que está muy cerca también de la región. Después de esto la población quedó en shock y reportó justamente esto no a las autoridades de Veracruz, sino más bien a otra que le quedaba más cerca, a la autoridad de Puente Nacional. Y les dijo, me acaban de saquear, no pude hacer nada. Y le escribe entonces el jefe político de la zona, Ortega y Cabret, pues defiéndete, te voy a mandar pólvora. Y entonces el pueblo, después de recibir una caja de pólvora, y además de eso, de utilizar la propia pólvora que el pueblo tenía para la zafra, se usaba en este momento pólvora para eso, para quemar caña, formó un pequeño grupo de guerrilleros
y al mes siguiente atacó justamente La Soledad, atacó un convoy que iba pasando por la zona, robó varios caballos, robó varias vacas y se las llevó a su pueblo, ¿no? Entonces vemos que la dinámica se vuelve en este sentido, ¿no? La comunidad de Izote desde entonces participaría en otras operaciones. Algo importante, y ojo con esto, los guerrilleros no son nada tontos, no atacaban a una columna gigantesca que caminara por el paso, era ridículo eso, los iban a someter muy fácilmente. Atacaban más bien, como les decía yo hace rato, puntos delicados, puntos fáciles. Y participaría, como les decía yo hace rato, también en el famoso combate de Camarón, que ocurriría en abril del 63. Curiosamente también entablarían relaciones con los hacendados que están del lado de los republicanos. Por ejemplo, la hacienda de Mariano Zenobio, muy cerca también de la zona, también sería, por supuesto, un lugar al que estos guerrilleros de pronto irían e incluso recibirían ayuda de él y harían expediciones, pues en este caso, pues mutuas, ¿no? De pronto los guerrilleros indígenas del Izote serían auxiliados por los hacendados y por otros rancheros. Pues ya se me está acabando el tiempo, así que únicamente me da tiempo para hacer una conclusión muy rápida. Quería hablarles en breve de Dupán, que es el famoso contraguerrillero, porque fue justamente él el que dio punto final este es Dupán, a color. Fue justamente él el que puso punto final a la situación de la guerrilla en la región. Habría de pronto una que otra guerrilla, pero fue Dupán el que puso fin a que de pronto un pueblo se levantara en armas y justamente lo hizo a través del saqueo. Dupán iba a los pueblos, los quemaba y si se enteraba que había otro guerrillero cerca también hacía lo propio. Su tropa era compuesta mayoritariamente por extranjeros y en ocasiones algunos también mexicanos. Aquí vemos a Dupán nuevamente y aquí otra vez un poco de la tropa que lleva. Después de eso sería enviado a Tamaulipas. Para concluir, porque ya no me queda mucho tiempo, quisiera un poco entonces que volvamos a preguntarnos entonces en qué consiste lo popular en estas guerrillas, porque pues vemos que realmente no ocurre siempre, no necesariamente se le puede atribuir patriotismo tampoco a estas guerrillas, vemos que hay muchos intereses de por medio. Casi siempre, eso sí, en sus discursos dicen que lo hacen por la patria, lo hacen por la república, pero pues de pronto tienen 100 vacas en su rancho más que antes. Entonces es importante también tomar en cuenta esto. Y tampoco que es necesariamente lucha de clases, ¿no? Entonces yo creo que es importante seguir reflexionando un poco en torno a estos elementos y que lo sigamos dialogando. Creo que aún hay un campo muy importante de estudio en este tema de investigación. Ya con esto cierro. Muchas gracias. Y uno de los pueblos que quemó Dupán es Osulhuama, donde nacieron mi madre y mis abuelos, y justamente ahí los resistentes en la Huasteca son del perfil que está diciendo Héctor, ¿no? Desiderio Pavón, Francisco de Paula Mascareñas, mi tatarachosno Ramón María Núñez, eran ese tipo de personas que está diciendo Héctor, que nos está mostrando unos 150 kilómetros al norte de aquí, ¿no? Y sí, Dupán quemó el pueblo de Osulhuama y luego le pasó el arado por encima. Bill Fowler. Bill Fowler nació en Barcelona y es doctor por la Universidad de Bristol en Inglaterra. Es profesor investigador y catedrático de estudios latinoamericanos en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, y miembro corresponsal internacional de la Academia Mexicana de la Historia. Es autor de un montón de libros. Hace rato que platicábamos, nos acordamos que lo empezamos a conocer cuando hablaba de los presidentes y los jefes de Estado de México en el INERM, acá con Javier García Diego. Tiene el libro que a mí más me gusta de Bill, es la biografía de Santana, por todo lo que nos dice Santana, pero todos son buenos. Tiene muy recientemente y paralelo, muy interesante, porque Bill más es de la política, Héctor más es de la guerra de 3 años, y finalmente ahorita está placeando, creo que hoy terminas, ¿no? Estás placeando tu biografía de Maximiliano. Bill Fowler, gracias. Muchas gracias. A ver, un momento. A ver si funciona esto. ¿Funciona?
este no es, este no es. Este no es, debía haber uno de Miramón, no de Maximiliano. Bueno, a ver este. No, este no es. Bueno, dejamos, olvidemos las imágenes, dejémoslo. Bien, ¿me oyen bien? Muy bien, pues quisiera para empezar, obviamente agradecer aquí a la Universidad Veracruzana, al Museo Naval, por acogernos. Evidentemente muy agradecido a Juan Ortiz, obviamente por su muy amable invitación y por organizar este maravilloso evento. También quiero agradecer a Montserrat Barradas Morales y a Karina Palma, también son las personas que ahí están moviendo los hilos para que estemos aquí y todo muy bien. Muy agradecido a Pedro Salmerón por mantenernos aquí en orden. Y a mis compañeros de armas así metafóricos, Erika y Héctor, que a lo largo de los años pues también han leído mis manuscritos, me han aconsejado y les estoy muy endeudado y para mí es verdaderamente un honor increíble estar aquí con ellos. Entonces, hemos oído la primera ponencia, la de Erika, hemos tenido una visión más bien transnacional, ¿no? De diferentes alianzas geopolíticas, así a lo grande, una historia macro que después vemos cómo todo lo que está pasando en otras partes afecta a lo que está pasando aquí. Hemos ido de ahí a ver una cuestión de lo popular, excepto que quizás no tan popular, pero sí, no dependiendo de términos, pero en términos de movimientos, y ahora vamos a pasar a pensar en un individuo. Y un poco lo que yo defiendo la biografía en el sentido de que para entender a los individuos, pues hay que entender el contexto. Entonces, de hecho, es una manera de estudiar el contexto viendo lo que hace un individuo. Pero finalmente también, al estudiar el individuo, también nos ayuda a entender el contexto. Especialmente cuando hay personas que toman decisiones extrañas, o al menos extrañas desde esta ribera del tiempo, y que sin embargo cuando nos adentramos en su contexto, no solo el contexto histórico, pero también el personal, y vemos por qué tomaron las decisiones que tomaron, de repente nos abre otras ventanas de interpretación, porque de repente nos damos cuenta de que si un individuo en un momento dado, como vamos a ver en el caso de Miramón, está en contra de la intervención francesa o no la apoya, después por qué la apoya, y después no solo por qué la apoya, sino que encima cuando llega Maximiliano lo destierra, lo manda a Prusia, y después regresa y muere junto a Maximiliano, ¿no? Entonces, simplemente yo me imagino que en el caso de Miguel Miramón, y esta ponencia trata de Miguel Miramón, ¿qué se sabe de Miguel Miramón? Al menos los que no son especialistas, pues un poco tenemos esa idea, ¿no? de que es un conservador, un militar, un caudillo, un poco chulesco, ¿no? de clase rica, aristocrática, venida a menos, que sabemos que fue pues, presidente conservador durante la Guerra de 3 años. Pero después, como vemos que se murió junto a Maximiliano, pues más o menos de ahí que damos el brinco y pensamos, pues obviamente estuvo a favor de la intervención francesa. Pero no fue exactamente así. Entonces, lo que a mí me preocupa y me inquieta en la presentación de hoy, lo que voy a hacer es, de alguna manera, primero darles un poco una idea de quién era Miramón. De ahí pasaré a hablar un poco del contexto, ¿no? En el que él, dijéramos, se fue moviendo y cómo fue cambiando su postura y cómo su evolución nos ayuda a entender cómo hubo muchos mexicanos que apoyaron la intervención sin verdaderamente apoyarla, o que apoyaron la intervención para de alguna manera aprovecharse de ella, ¿no? Un poco de la misma manera que esos hacendados de Héctor, ¿no? Utilizando aquí, ¿no? el contexto para pues que hacer de las suyas también, ¿no? Entonces, en el caso de Miramón, pues bien, lo tenemos así tachado de traidor por haber muerto junto a Maximiliano y por haber disque apoyado la intervención. Bien, en términos de quién era. Ok. Miguel Miramón era criollo, hijo de familia distinguida venida a menos, nacido en 1832. Tenía 29 años cuando se libró de la batalla del 5 de mayo. Él ya estaba en Europa en aquel momento. Se había unido al ejército como cadete en el colegio militar en 1846 y de hecho no participó en la guerra de la que oíamos en la mesa anterior, estuvo en Chapultepec y los hagiógrafos de Miramón lo llegarán a llamar el séptimo niño héroe, en el sentido de que ahí está, lucha allí, lo hieren allí, lo hacen prisionero los americanos. Algo que es importante simplemente para volver un poco también a lo que nos hablaba
Erika, ¿no? En términos de cómo estas guerras impactan en las personas, ¿no? Y en su visión del mundo. En el caso de Miramón va a ser muy difícil para él ver a los Estados Unidos de una manera positiva, ¿no? Precisamente porque luchó en esa guerra y por lo que sufrió, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, fascinante lo que nos acaba de decir Héctor, ¿no? De la comunidad de Isote, cómo la acción de Leonardo Márquez en Isote hace que de repente ya esa comunidad sienta un odio y la necesidad de vengarse. Pues lo mismo con Miramón, lo siento, lo mismo con Miramón. Por lo que le pasa en 1847, él jamás va a perdonar a los Estados Unidos y eso va a explicar gran parte de su visión política. Pero ni así, ¿cómo nos lo describe Concha, la magnífica Concha Lombardo, que escribe unas memorias absolutamente espléndidas, una de las pocas mujeres que tenemos sus memorias así escritas en el siglo XIX de esa manera, lo describe como un hombre de estatura mediana, delgado, tez morena, hermosos ojos negros, boca grande y apuntándole apenas el bigote, dulce y jovial, de pocas palabras, amable y cortés, que cuando estaba de buen humor solía reír con facilidad, en extremo ordenado, dotado de una constitución de fierro y de una clara inteligencia. Tenía fama de arrojo, pero sobre todo lo que hay que destacar es de que era un experto en táctica militar. De hecho, dio clases de táctica militar en el colegio militar y se hizo un experto en las teorías militares de Antoine-Henri Jomini, y cuando ya lo encontramos en la guerra de Reforma, o la guerra de 3 años, gana casi todas las batallas. Y las gana a veces o a menudo con menos tropas que los liberales, porque precisamente tiene esa habilidad estratégica. De hecho, lo llegarán a llamar el genio de la guerra. En fin, antes de encontrarse como presidente conservador y gran guerrillero conservador durante la guerra de 3 años, apoya la dictadura de Santa Anna. Después, una vez que gana la revolución de Ayutla, es un dolor de cabeza para Comonfort, ocupa Puebla en 2 ocasiones, es un militar conservador, ¿no? Pero un militar conservador que una vez que se encuentra ya de presidente conservador, esto Erika y yo ya de tanto intentar entender los conservadores, ya en un congreso reciente llegábamos a la conclusión de que ya no los entendemos para nada y de hecho pues ni hubo conservadores o eran todos liberales y qué sé yo y para qué hacer esto y nos vamos a dedicar a otra cosa. En fin, simplemente para que tengan una idea, él como presidente cuando se ve la necesidad de escribir un manifiesto en respuesta al manifiesto que se publica acá, ¿no? Las leyes que surgen de aquí, de la Reforma en julio de 1859, admite de una manera increíblemente cándida de que él no sabe de política. Yo, consagrado desde mi edad temprana a la honrosa carrera de las armas, salí apenas de la escuela militar para emprender los trabajos de la guerra. Leal al gobierno supremo, me desentendía de las cuestiones políticas del país que ni mi edad ni mis estudios me permitían profundizar. Una de nuestras convulsiones puso el poder en manos de una facción esencialmente desorganizadora y disolvente, los liberales. El peligro de la patria era tan perceptible que no pudo ocultarse a mi vista. Consagré mi espada a conjurarlo, etc. Pero finalmente llega a la conclusión de que no sabe él de política y ahí está, ¿no? Vuelto a México he tenido que seguir una marcha incierta, vacilante, como quien camina por un terreno que no conoce y tratando solo de dominar las dificultades del día. No es que dé mucha confianza a un presidente que te diga eso, ¿no? Pero está siendo honesto. Pero curiosamente, y en ese mismo manifiesto hablaba de que yo no pierdo la esperanza de que el conocimiento de los verdaderos sentimientos que me animan es el ver en mi administración un gobierno tan amante de la verdadera libertad, de la civilización y del progreso como el que más. Y quien estudie su manifiesto de 1859 lo que ve es hay muchos aspectos parecidos a lo que después acabaría imponiendo Porfirio Díaz después. Pero si bien es difícil decir hasta qué punto fue conservador y tiene sus pleitos con Leonardo Márquez y con conservadores durante este gobierno, lo que tenemos claro es de que, ok, odia a los anticlericales, pero sobre todo odia a los liberales con quienes se encuentra luchando. Y en particular está el hecho de que una vez ya metidos en la guerra, el hecho de que, como hemos oído, tenemos el Tratado Maclean-Ocampo, para alguien como Miramón, el que los liberales sean capaces de entrar en negociaciones con el enemigo que son los Estados Unidos, se le hace absolutamente aborrecible, ¿no? Y esto va a pesar sobre él. En fin, termina la guerra, ganan los liberales y él, en vez de quedarse aquí como Leonardo Márquez, que continúa con la guerra de guerrillas, o como Zuloaga, él se va al exilio y se va a Europa. Y es ahí donde se encuentra con ya los monarquistas,
ya haya esa élite de monarquistas, ese grupito, ¿no?, conspirando para traer una monarquía acá con un príncipe europeo y con Napoleón III allá en París. Y lo fascinante es de que cuando llegan ahí, él y Concha no se llevan para nada bien con estos conservadores. Y no solo eso, sino que además, cuando a Miramón se le ofrece la posibilidad de ser parte del ejército expedicionario francés que va a ir a México, él se enfurece y se niega rotundamente. Además, en otro contexto, a Napoleón III le viene a decir, sin pelos en la lengua, que no existe un partido monarquista en México. O sea que esto es la postura de Miramón. Miramón se ve en una situación, de hecho, ha sido derrotado por los liberales, esos enemigos que él cree quieren convertir a los Estados Unidos en un protectorado, a México en un protectorado de los Estados Unidos, y se encuentra en Francia, pero tampoco quiere apoyar pues, a los franceses, y además la idea de la monarquía es absurda, y viene a decir, según Concha, me han tomado, me dijo, por un miserable, por un bellaco, me han venido a proponer que vaya a México con las tropas francesas, me han ofrecido, si acepto, una fuerte suma de dinero. Y ella dice, ¿y tú qué le dijiste? ¿No? Entonces él dio un puño sobre la mesa, ¿no?, y dije al conde que no necesitaba de auxilios pecuniarios y que prefería morir de hambre en el extranjero, quedándome de emigrado, que hacer ese odioso papel. Esta es la misma persona que va a morir fusilado junto a Maximiliano, no se olviden. Pues bien, y ante las noticias del 5 de mayo, lo que vamos a ver es que, de hecho, lo celebran en cierta manera, pero la angustia de Concha es de que no fue Miramón el que batió a los franceses, ¿no? Eso es lo que le duele. Pero en fin, tenemos a Miramón, se encuentra regresando a México, un poco por las cartas que sabemos, es porque quería entender qué estaba pasando de cerca, sin necesariamente saber de qué lado se iba a poner, aunque al mismo tiempo le había dejado muy claro a Concha que era imposible ponerse uno al lado, y esto es él escribiendo a Concha, de Antonio Rojas, Antonio Carvajal y Rafael Cuella, por los sanguinarios que habían sido durante la Guerra de 3 años, ¿no? O sea que él no puede ponerse a ese lado. Ahora, por otro lado, tampoco podía ponerse al lado de los republicanos porque Juárez se lo había prohibido, ¿no? Juárez, mientras que Juárez en el contexto ya de la guerra perdona a la mayoría de conservadores porque necesita gente que luche contra los franceses, y alguien como Negrete, que fue conservador, va a tener un papel fundamental en el 5 de mayo. En el caso de Miramón, como Mejía y Márquez, no les deja. Y una vez que llega, en 1863, vemos que finalmente es que no le queda de otra que unirse a los franceses, pero cuando se une a los franceses, porque los liberales no lo van a aceptar debido a todo el contexto y porque además pues ahí es un traidor según Juárez, lo hace, pero lo que vemos en su correspondencia con Concha, con la intención de manipular la situación para crear un ejército nacional y ver si puede frenar a los franceses y de alguna manera darle una nueva dirección. Y los franceses no solo ven que empieza a hacer eso, y tenemos varios documentos en el archivo general, en el archivo de la Secretaría de la Defensa, de cómo él está intentando crear su propio ejército, sino que además tenemos una situación donde cada vez que empieza su campaña por el Bajío, en parte de la intervención francesa, lo reciben como un héroe. O sea, llega a San Luis, a diferentes lugares, lo reciben como un héroe, y eso preocupa a los franceses, que ya le ven el plumero, ya ven que él es lo que busca hacer. Y ante eso le ordena que tiene que estar bajo las órdenes de un coronel francés. Y ante eso, Miramón dice, ni hablar. Y dura 3 meses. Dura 3 meses allá con las tropas francesas. No lo exilian como Santa Anna, que Santa Anna regresa y le dicen, bueno, usted puede regresar, pero no puede hacer ningún pronunciamiento político. Y Santa Anna se va a Orizaba y dice, estoy aquí, y lo echan, ¿no? Porque también temen la posibilidad de que Santa Anna cambie todo esto antes de que llegue Maximiliano, y con Miramón sospecha lo mismo, no lo echan, pero lo vigila la policía mientras está en la Ciudad de México. Llega Maximiliano, y una vez que llega Maximiliano, Miramón se presenta a Maximiliano, y Maximiliano lo manda a Europa a investigar el ejército pruso. Manda a Miramón bien lejos a Prusia, y a Márquez lo manda a Constantinopla, ¿no? Y es un poco, el Maximiliano llega, invitado por esos conservadores, llega acá y de repente saca de medio a todos los conservadores, llena el gabinete del gobierno y los gobernadores con liberales moderados y conservadores que él cree que son una amenaza, él como Miramón lo echa.
Miramón pasará los siguientes años en el extranjero y entonces va a regresar en octubre de 1866 y, a pesar de que Concha no quiere que lo haga, y va a acabar fusilado, como sabemos, con Maximiliano. Entonces, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí? Porque ha sido ninguneado por Maximiliano. Maximiliano además salió rana a los conservadores, es liberal, ha sido liberal, excepto que, volviendo al contexto, el contexto de octubre de 1866 es otro. Los franceses han empezado a ir desde enero de 1866. Maximiliano, en su desesperación, ante la imposibilidad de conseguir frenar a los republicanos, se encuentra de repente, y en las cartas que le escribe a Carlota, disgustado de tener que hacerlo, pero teniendo que apoyarse en los conservadores, es lo único que le queda. Cuando llega cuando llega Miramón a Orizaba en octubre de 1866, viene en un contexto donde los franceses ya no van a estar aquí para fastidiar, para decirlo así bonito, ¿no? Y Maximiliano está ahora dependiendo de los conservadores, o sea que también es una situación de, según Miramón, él puede quizás manipular la situación para darle una vuelta al contexto y intentar darle una nueva dirección. Y hay diferentes razones por las que Maximiliano no abdica en Orizaba. Una es que su mamá le escribe una carta y le dice que es mejor que muera en México que haga el ridículo en Europa, pero también está Miramón, que le dice: yo con menos tropas siempre ganaba contra los liberales, ahora lo podemos hacer. Y ahí vamos a tener toda una serie de circunstancias en las que empieza otra vez todo un proceso de crear un ejército. Lo que pasa es, como bien sabemos, aunque casi atrapa a Juárez en Zacatecas en enero de 1867, finalmente se verán derrotados y ahí morirá fusilado junto a Maximiliano, tachado de traidor, aunque él no lo consideraba. Y termino ya esta ponencia. Se me olvidó mencionar así con las prisas de que hay un momentito donde Juárez decide olvidarlo todo ya y deciden ofrecerle la posibilidad de que se integre en el ejército. Y en ese momento, muy disgustada Concha con su decisión, dice que no, porque ¿cómo puede ponerse al lado, y volvemos a lo de Isote, cómo puede ponerse al lado de un bando que les sacaban los ojos a mis soldados y les decían: vayan a defender a Miramón, ¿no? Entonces, el problema de las guerras civiles. Bien, y termino con lo que él le gustaría que ustedes pensaran, ahora teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Es lo que él dijo frente al pelotón de fusilamiento. Mexicanos, en el Consejo mis defensores quisieron salvar mi vida. Aquí, pronto a perderla, y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto contra la mancha de traidor, que se ha querido arrojarme para cubrir mi sacrificio. Muero inocente de este crimen y perdono a sus autores, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México! Gracias. Bien, yo creo que una parte clave de las derrotas de Miramón, de Márquez, en el 66-67, es que ya no estaba enfrentando a poetas, a abogados, a comerciantes ambulantes, sino a gente que tenía 10 años haciendo la guerra, ¿no? Y que ya había aprendido a hacerla. Bien, tenemos unos minutos antes de irnos a la gran y hermosa librería Mar Adentro, así que si alguien quiere preguntarles algo aquí a los colegas. Allá. Hay preguntas para la mesa anterior que no hubo para Marcela Terrazas, ¿sí? A ver, Juan, allá atrás, Toño, acá, pues ahora repartan el micrófono. Hola, hola, ¿se escucha? Tengo una pregunta muy puntual para Héctor. ¿Qué tanto afectó para ambos bandos, los republicanos y la intervención, estos ataques guerrilleros, si el objetivo principal, por lo que tú nos comentas, pues fue más lo material y no la eliminación del contrario, ¿no? Hasta hablabas de el robo de ganado, ¿no? Pensaba yo en una nacionalización del bovino. Pero bueno, ¿qué tanto afectó para ambos bandos pues estos ataques guerrilleros? Gracias. Si quieren hacemos varias preguntas y las juntamos. Sí, allá atrás también, acá.
Bueno, yo tengo una pregunta más bien para también las mesas anteriores, porque no tuvieron oportunidad de recibir preguntas. Hay una pregunta general. Si podemos hablar para todos, si hay la mesa sobre los eventos de 38 me hizo pensar que acerca de las culturas de la guerra, ¿no? Las reglas de la guerra, pero también eso se norman por expectativas y normas morales e ideas culturales acerca de cómo debe ser la guerra. Así que la pregunta es si podemos hablar de una cultura de guerra mexicana que bien evoluciona a lo largo de esta larga historia de guerras durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Así que pensando en términos generales. Yo tengo tres temas. En primer lugar, yo sí quiero felicitar a la mesa anterior y a esta porque realmente ha sido muy, muy interesante y a mí en lo personal me ha interesado muchísimo. Me gustó mucho la exposición de Marcela y vino a mi mente el tema de la frontera. Estos conflictos fronterizos y demás, yo los registré en 1795 cuando Calleja hace las relaciones geográficas del noreste y él mencionaba que era un territorio en disputa donde estaban los pueblos originarios, pero que además estaban los norteamericanos en el norte, los indios apaches y comanches, y por el otro lado estaban los españoles. Y él sentenciaba que el país que hiciera de ese territorio, impusiera su religión y sus milicias, se quedaría con esos territorios. Lo que llama la atención es que más de 100 años pasaron y la frontera seguía siendo disputada por estos grupos. El otro tema que me llama muchísimo la atención y es para los tres, Will señala que los conservadores ganaron todas las batallas y sin embargo perdieron la guerra. Entonces, hay una explicación. Yo tengo mi opinión, pero yo preferiría que ustedes la dijeran. El otro tema que me parece muy interesante, y ahí recuerdo a nuestro querido profesor Brian Hamnet, que hizo un artículo muy bonito en el homenaje a Josefina Vázquez en el 96, donde él hace un análisis de la justificación que hace Benito Juárez para fusilar a Maximiliano. ¿Por qué lo tiene que Él tenía que dar una explicación ante a la opinión pública nacional y Brian lo que hace es explicar eso y lo que señalaba era que, por supuesto, Juárez está reivindicando a los pueblos originarios conquistados por los Habsburgo durante la conquista española y ahora hacía justicia, fusilando a un Habsburgo, ¿no? Entonces son temas muy interesantes y sobre todo ver cómo la historia aparentemente ya no tiene ningún sentido, pero se usa. Entonces esa parte me gusta. Gracias. Sí, brevemente. Para la doctora, ¿existió alguna legislación que le diera alguna garantía a los pueblos fronterizos para que pudieran ellos comprometerse a defender el territorio contra la invasión norteamericana? Es decir, ¿cómo le vas a exigir a los pueblos originarios que puedan defender la frontera si no les ofreces alguna garantía para sus vidas? Esa sería la primera. Y para la segunda, para la participación, ¿cuál fue el punto de inflexión para el debilitamiento de las fuerzas imperiales y el fortalecimiento de las fuerzas republicanas que va a terminar con la derrota del Segundo Imperio? Gracias. Gracias. ¿Respondemos, Marcela? A ver, hay algo a lo mejor, ¿sí se escucha? ¿Sí? Que pueda decir sobre una cultura de la guerra, ¿no? Ok. ¿Ahora sí? Así. Bueno, sí,
Yo creo, bueno, estudiando a los indios, no nada más, los Kiowas, los navajos, los comanches, los apaches, son naciones bélicas. Uno se espanta, pero a lo mejor si las comparamos con algunos otros pueblos del continente no es tan distinto, ¿no? Y hay una ética bélica, hay un sentido de identidad en hacer la guerra, hay un sentido de pertenencia en hacer la guerra, y la guerra tiene sí un sentido, digamos, económico, porque van tras los hatos de ganado mayor, la caballada, la mulada, los cautivos que venden o que explotan o que usan en otros sentidos, ¿sí? Pero es toda una cultura bélica. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos pueblos no son trashumantes, precisamente. Estos pueblos nómadas tienen una cultura guerra y por ahí hasta mis parientes, Terrazas, pues yo por algo me apellido así, sí, también aprendieron mucho de esa cultura de la guerra, y no por nada los revolucionarios aquí, está el doctor Javier García Diego, los revolucionarios más destacados son los norteños, porque aprendieron a hacer la guerra contra apaches y comanches. Yo creo que sí hay una cultura de la guerra. Meto rápidamente mi cuchara. En el libro Historia de la Guerra de John Keegan, que es una crítica al pensamiento de Clausewitz, hay un capítulo entero dedicado a la guerra como cultura entre los pueblos nómadas, ¿no? Y sí va por ahí. A ver, primero la pregunta de Mike, de nuevo de la cultura de la guerra, si hay un cambio. Yo sí que veo un cambio. En términos de, al menos, una vez que entramos en la guerra de reforma, en la guerra de 3 años. Al menos en términos de guerras internecinas, o sea, guerras así civiles, antes de eso como que hay una cultura donde se busca evitar el conflicto, ¿no? Donde hay, según Waddy Thompson, son como encontronazos y después todos se perdonan, ¿no? Donde hay amnistías para los... Y donde es raro fusilar a la oposición. Hay obviamente casos, excepciones. Una vez que estamos en la guerra de 3 años, es de una violencia absolutamente cruel y salvaje, donde las represalias, un poco lo que hemos oído en el caso de Isote, se convierte en la norma, donde ya es una guerra total y donde ya el ejemplo donde Carvajal saca los ojos de los prisioneros y les dice vayan a defender a Miramón, esa crueldad, ¿no?, se impone. Y sin embargo yo me pregunto, y esto quizás lo sepa mejor Héctor, es hasta qué punto hay diferencias dependiendo de quién está luchando y en qué momento. Simplemente pongo una anécdota. Estaba yo en una comida en parte de un congreso en Nottingham sobre la guerra de las Malvinas y me tocó sentarme en la mesa con varios generales argentinos y británicos. Y la batalla de Tumbledown, la mesa se convirtió en la batalla de Tumbledown. Pero lo que a mí me fascinó del general argentino que yo tenía al lado es que cuando hablaba de los británicos eran sus adversarios. Y en un momento dado, cuando me habló a mí, así en privado, de los montoneros, eran el enemigo. Contra ellos había cambio de prisioneros y demás, contra los montoneros vamos a hacerlos desaparecer, ¿no? Entonces también hay diferencias y no sé hasta qué punto esto lo estamos viviendo también aquí en ese contexto ya en la reforma y la intervención francesa. Y volveré a lo de pero no, pasemos a esta pregunta, ¿no? Incluso la misma gente, ¿no? O sea, Pancho Villa no es el mismo en 1914 que en 1916, pero de eso hablamos mañana. A ver, le respondo primero a Mario. Su pregunta es muy concreta. Realmente el daño era poco, el que las guerrillas le causaban a las columnas de los ejércitos. De pronto se moría uno que otro soldado, de pronto se robaban uno que otro cajón, se robaban mucho ganado, eso sí, pero ojo, el ganado casi siempre era rentado, ¿no? Obligaban a la población civil a dar su ganado, y entonces sobre todo la guerrilla afectaba más a la población civil, tanto la guerrilla como la contraguerrilla, no tanto a los ejércitos de línea, sino más bien a las poblaciones. Sobre la pregunta de la cultura de guerra de Michael, yo iba a responder exactamente lo mismo que dijo Will, pero agregaría únicamente una cosa, ¿no? En 1863 se firman la Convención de Ginebra en
en Europa, ¿no? Y entre sus muchas aportaciones a esta cultura de la guerra, dice, es la primera, por cierto, convención de este estilo, dice que no se puede hacer daño a los cuerpos médicos. Hay que acordarnos que en México apenas 4 años antes se fusiló a un grupo de médicos que estaban tratando de rescatar a los heridos de Tacubaya. Justamente fue Leonardo Márquez el que lo hizo. Entonces un poco nos recuerda eso. Y al menos para el caso de la intervención, yo no conozco ya casos de fusilamientos parecidos, al menos a cuerpos médicos, ¿no? Porque por supuesto existiría el famoso decreto del 3 de octubre del 65 que causaría también varios fusilamientos consecutivos a él, pero al menos en cuanto a médicos no. Y yo no sé realmente qué efecto haya tenido la Convención de Ginebra fuera de que existía y que seguramente llegó a México en estos años. Quisiera responder también la pregunta sobre por qué ganaron la guerra los liberales. Es de hecho un tema que me ha interesado mucho en investigaciones que he hecho. Realmente son muchos factores. Yo quisiera ahorita tocar únicamente 3, ¿no? Uno muy importante era que cada vez que se perdió un territorio liberal, el gobernador o el jefe político no abandonaba ese territorio y volvía a reclutar un ejército. Segundo factor, lo hacía a través del reclutamiento forzoso. Iba a los pueblos, se raptaba gente, se raptaban jóvenes sobre todo, se les obligaba a formar parte de los contingentes y eran nuevamente lanzados a la guerra, eran nuevamente lanzados a los enfrentamientos y pues muchas veces eran derrotados y se volvía a hacer este ciclo una y otra vez. Y creo que también un factor clave, el tercero que sostengo que fue más importante, es que ocupaban los liberales los puertos y sobre todo en este caso Veracruz. Veracruz era la capital de Benito Juárez, Veracruz era además la plaza de donde se obtenían la mitad de los ingresos nacionales. Veracruz era un país, México era un país aduanero y dependía en gran medida de Veracruz y gracias a eso logró sostenerse Juárez en el gobierno. Creo que no contestaré yo la del fusilamiento de Maximiliano, tal vez se la pasé a Erika, o si no retomo y también podríamos seguir la conversación. Bueno, entonces un poco siguiendo al tema de la cultura de la guerra, creo que es fascinante y bueno, ya Mario en la mañana comentaba esta búsqueda de tratar de encontrar unas reglas básicas que más o menos contengan la violencia, protejan a los civiles, etcétera. Y cómo eso lo dijeron muy bien mis colegas, ¿no? En la guerra civil se desgarra de manera bastante dolorosa en el caso de la guerra de reforma. Es muy interesante el caso de la intervención porque el derecho de gentes y el derecho de guerra se va a convertir en una especie de bandera que ambos contendientes van a decir, es que nosotros sí respetamos el derecho de gentes, que en ese momento además está pasando por una discusión, o sea, no solo está lo de Ginebra, sino que Francis Lieber hace un código para el Ejército de la Unión en el cual echa para atrás muchos de los principios del derecho de gentes, digamos, 18esco, que protege el comercio, que protege a los civiles, porque dice, bueno, es que si la meta de la guerra es lo suficientemente importante, no, hay que tomar, hay que sitiar, hay que no matar de hambre a los que están adentro de la ciudad sitiada, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un momento de reformulación de qué es lo que se puede hacer en un contexto de guerra y que termina dependiendo de estas cosas absolutas de una de las causas como causas por las que vale la pena, pero franceses contra mexicanos, la idea de que nosotros sí respetamos el derecho de gentes. En el caso de los mexicanos, nosotros sí somos civilizados y respetamos el derecho de gentes. El caso de Tacámbaro, por ejemplo, es interesantísimo. Los belgas ponen a la esposa de Régules y sus hijos en la trinchera y sin embargo, una vez que toman los liberales la ciudad, insisten en una capitulación por escrito, etcétera, porque ellos sí, a diferencia de que estos que dicen que vienen trayendo la civilización, ellos sí son los civilizados y ellos sí son los que respetan el derecho de gentes. El caso del folleto, Juan, es fascinante porque no es de Juárez. El folleto no es de Juárez. El folleto de la justificación de los castigos nacionales. Entonces, es una narrativa fantástica porque,
Héctor ha hablado del decreto negro del 3 de octubre, que lo que hace es espejear la ley de enero de 1862, que es que convierte la política en crimen en muchos sentidos. Pero el Juárez, quien está castigando a Maximiliano no soy yo, es la ley, es la república la que estoy. Y este es un militar que construye esta narrativa fantástica en la cual no solo es la aplicación de la ley, sino una justicia histórica en el cual el presidente Zapoteca castiga, que aparte entonces él dice, no, el presidente Zapoteca, entonces no, es el presidente que desciende de Moctezuma casi, castiga a Habsburgo. Pero es una construcción que no es del presidente Juárez. Fíjense que yo sigo insistiendo en el tema de la geografía de la guerra y retomar el tema de por qué los liberales se perdieron todas las batallas, por qué ganaron la guerra. Y tiene que ver con la geografía. Las batallas casi todas fueron en el centro de México, no en los puertos, no en las periferias, de tal manera que cuando los liberales los derrotaban, regresaban a sus refugios, se armaban y regresaban otra vez, y así estuvieron. Pero si no tomamos en cuenta esa parte, no podemos explicar lo que pasó. O sea, los liberales siempre estuvieron en sus zonas seguras y salían a combatir a los conservadores que estaban en el centro del país. Eso es lo que explican. De lo contrario, dicen, no, pues si ganaron todas las batallas. No, Silao y Calpulalpan. O sea, Silao, Guadalajara y Calpulalpan, las últimas tres las Sí, ganaron. pero antes, pero insisto, la geografía es muy importante. Pues muchas gracias. Para los que no estén enterados, ahorita va a estar la presentación del libro de Bill aquí en la librería Tierra Adentro. Entonces podemos seguir a las 7:30. Tenemos. Yo creí que era a las 7. No. Por eso. Si tienen alguna otra pregunta, entonces, sí, allá hay dos preguntas, Toño Serrano y sí. Bueno, felicidades a los ponentes. Comentario para la doctora Pani, me gustó muchísimo su trabajo. Sin embargo, me llama mucho la atención que no se menciona realmente, dice, bueno, quiénes fueron en realidad los principales negociadores del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál fue el papel de la prensa? En ese caso me imagino que fue institucional, porque así como había reclamaciones por parte, como se mencionó, se dio en 8, 9, básicamente 8 y 9 para la independencia, luego las reclamaciones por la serie de franceses en 38, 39, su regreso, que también ahí no se comentó, pero les pagaban y dicen en pesos, pero había pesos en oro mexicano, en oro macizo mexicano y oro macizo extranjero, por otro lado. Y coincido mucho con el ponente número 2, perdón, no recuerdo tu nombre, con relación a que sí realmente había grupos en la región de Córdoba-Orizaba que apoyaban digamos, la llegada de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Y coincido quizá con el doctor Fowler, ¿no? Porque en Orizaba hay arengas cívicas donde están pidiendo determinado grupo de pobladores de la zona Córdoba-Orizaba, están pidiendo un segundo imperio. Eso lo pueden encontrar muy, muy económico, está bien fácil. Y sí me gustaría que tomara en consideración también cuál fue el impacto. Por un lado vemos que por un lado están los conservadores pidiendo un segundo imperio, pero por otro lado tenemos, por decir un caso muy concreto, el general Felipe Berriozábal y al general Díaz luchando en 62 y 67, ¿no? Entonces, eso es lo extraordinario. Sí me gustaría un poco la explicación, no sé si del segundo ponente o del doctor Fowler, porque realmente dices tú, bueno, Felipe Berriozábal, él escribió el libro, fue como su biografía en la participación en guerras, ¿no?
que en este caso fue la del 62-67, junto con Díaz. Gracias. Yo creo que es que quería preguntar, por una razón muy concreta, Héctor, Erika, estoy leyendo ahora, releí a Florencia Malo, Campesino y Nación, y releí obviamente a Héctor. Y está relacionado directamente con la cuestión de los grupos populares, ¿no? En el sentido de cómo estudiarlos, más que encontrarlos, cómo estudiarlos, es una cuestión de fuentes, Héctor. Y lo platicamos en algún momento, me parece que tus fuentes no te permiten desde las propias, yo creo que hoy tuvimos lo de Michael, no sé si es más una cuestión municipal, archivos muy locales, que nos permita decir que sí hubo una participación y nada más que fueron hacendados y terratenientes, no lo sé. Y le pregunto a Erika, en la guerra civil seguramente hay una discusión también parecida en la historiografía norteamericana, Erika, no sé, que pueda también iluminar por qué están luchando en los bandos, grupos no necesariamente, sino que sí hay grupos jornaleros, etcétera, etcétera. Es decir, me extraña mucho, ya lo hemos platicado con Héctor, pues sí, esta visión de que casi no eran, o eran arrastrados, leva, o eran casi hacendados arrastrando a sus jornaleros, cuando la cuestión creo que es mucho más complicada, ¿no? Yo tengo ese problema sí estoy trabajando pueblos de indios, indígenas, después de la guerra de independencia que se autoorganizaron, después, por distintas razones, dejan de pelear. O sea, ya no hay tensiones, por cierto, después de la guerra de independencia, ¿eh? Entonces, yo creo que centrarnos demasiado en las batallas, centrarnos demasiado en el conflicto y no en una pasividad muy racionalizada, pues también es una participación popular. Entonces, yo creo que nada más me gustaría oír esto, que no coincido mucho, Héctor, en pocas palabras, por tu posición, sobre que casi pues fueron o por leva, o fueron por reclutados, o los hacendados llevaron a su ganado junto con sus sirvientes, no lo sé. Pero yo creo que ahorita vámonos con Will, creo. Y con Will también, o sea, me llama mucho la atención de estos militares con estas identidades tan fuertes y el honor, que a veces nos parece muy, a mí al menos me parece, aún estudiando a los militares, me parece muy extraño. Pero es cierto, ellos sí tienen una cuestión de honor muy fuerte, de ética y una cultura, más que de guerra, una cultura frente a sus propios grupos que los van a juzgar y los van a premiar o no a través del honor. Pero bueno, gracias. Ay, Dolores, es que me da mucha pena, pero no, como está un poco el sonido. Usted me pregunta sobre el peso de la prensa. ¿Sí? Le preguntaba, por favor, por supuesto, le preguntaba quiénes fueron los principales negociadores para el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es con lo que se termina la pérdida del territorio mexicano, ¿no? Por un lado, y por otro, ¿cuál fue el papel de la prensa en México? En este caso, ya hablamos de México, de la prensa en México en ese momento histórico. Sí, a ver, lo de la prensa es muy interesante porque la prensa es un instrumento político, o sea, realmente los periódicos de la época lo que están haciendo, digo, obviamente no todos, pero están dando voz a ciertos grupos políticos y tenemos una legislación que, salvo excepciones, controla la prensa. Entonces, en lugares en donde gobiernan los liberales, la prensa es liberal, en lugares donde gobiernan los conservadores, la prensa es conservadora y justifica, platica de los horrores del adversario. Entonces, yo diría que la prensa no es una fuente de un observador que trata de ser neutral, sino son voces partidistas en un contexto de guerra. Entonces, ¿los negociadores de qué? Sí, eso es muy cierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, no fue el mismo proceso que surge entre el 8 y el 9, entre 1808 y el 9, donde había prensa impresa y aparte reuniones
en plazas públicas, bares, cantinas, plazuelas. Sí. Va, a eso me refería. Y sí, y bueno, y sí hay, digamos, estas sociabilidades y un poco yendo a lo que dice José Antonio, la gente se va a la guerra por razones muy distintas. Yo creo que la investigación de Héctor es muy ilustrativa porque nos muestra estos encadenamientos mediante los cuales hay líderes que agarran las armas por algunas razones, hay otros que descubren que esto es una muy buena manera de enriquecerse o no. Y luego eso no necesariamente anula o impide que haya otros que se van a la guerra porque no, antes de tener partido tengo patria, porque se atacó el pueblo, porque detestan al pueblo de junto que es del otro bando. Entonces, o porque se los llevan a la leva, pero en la solidaridad del campo de batalla forjan, digamos, este coraje patriótico que puede ir de un lado o del otro. El caso estadounidense es fascinante porque ahí los ejércitos son ejércitos voluntarios que en el caso del sur al año tienen que tener una ley de conscripción obligatoria, pero lo esencial van a ser voluntarios y pelean por las cosas más. Entonces está el factor comunitario que menciona Michael en la mañana, o sea, no solo que los que pueden sacarle sangre a las piedras son los gobiernos municipales, sino que si se va tu vecino, quedas muy mal si no te vas tú. Y hay esta defensa del hogar y de las mujeres, y hay unos que pues se van a la fuerza y la primera que pueden desertan. Entonces yo creo que lo que pasa es que el acceder, como dices tú, a los testimonios que no son en un juicio por deserción, que no son en un juicio por robo de vete tú a saber qué, sino esta cosa cotidiana de por qué te fuiste, que sí tenemos para los estadounidenses porque escriben cartas a sus casas. Y yo creo que en México eso es un problema. Claro, y básicamente quizás se debió la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo por no haber sido aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el uso permanente de por vida del Tehuantepec. Es que, perdón, es que se oye muy mal. A ver, perdón. ¿Paso yo? ¿Puedo hacer una última pregunta? No, más que pregunta, puedo hacer una, sobre todo refiriéndome a lo que comentaba él acerca de cuál concepto teníamos, o si existía alguna idea de a qué se referían con una guerra mexicana, o si había una cultura, algo así. Yo me ha tocado la casualidad o lo que sea de vivir varios años en varios países del extranjero. Mi papá fue de la naval, mi esposo también, y mis hijos viven desde hace más de 20 años en Estados Unidos, por lo que puedo tener una idea de lo que el vulgo, la gente, piensa acerca de nosotros mexicanos como guerreros. Me hablo de mexicanos, no hablo de los pueblos antiguos, etcétera, ¿no? Y con todo el dolor y casi que con la vergüenza, me he topado con que el concepto para muchos extranjeros, si no es que la gran mayoría, no hablo de gente preparada, culta, etcétera, hablo de lo que el pueblo piensa, tanto en Europa como en América del Sur y como en Estados Unidos. Se refieren a toda esta cultura de las guerras como una mexicanada. Una mexicanada. Eso es lo que piensan de nosotros mexicanos como guerreros. Me interesaría quitarme este concepto o saber a qué se refieren con esto, porque no he sabido qué decir. Aman a nuestros pueblos antiguos, pero de nosotros mexicanos tienen esta idea, ¿no? Y hablo de esto hace, no sé, 10 años, de 10 años para acá, cuando no estaba todavía la guerra de Rusia con Ucrania y lo que está pasando
con Gaza y los Palestina. Hablo cuando quizás no se hacían esas cosas que se hacen ahora, pero que la idea sí es que nosotros mexicanos sí lo hacíamos. Los europeos desataron las guerras más violentas de la edad moderna y lo hicieron en el siglo XX, así que con eso les podemos contestar. Le contestas a José Antonio, ¿no? Rapidísimo, José Antonio, creo que, bueno, y también la pregunta de Dolores rapidísimo, creo que es un mito que en Orizaba y Córdoba todos son conservadores, ¿no? Antes de que ocupara la plaza de Orizaba el ejército francés, el jefe político huyó y formó una guerrilla en Huatusco, ¿no? E igual Córdoba se mantuvo neutral mucho tiempo. Durante 62 no permitía que ni un ejército ni otro entrara por ahí y bueno, los vecinos se peleaban. Ya después permitió al ejército francés. Y bueno, José Antonio le respondo. Yo no estoy de acuerdo con Malon, sobre todo por una cosa. Yo no concuerdo con lo que ella cree. No sé, me lo acerco más. Yo no concuerdo con lo que Malon cree que es un subalterno. Para Malon, por ejemplo, un subalterno es el alcalde de Chilapa, es el alcalde de Tixtla, es Juan Álvarez en ocasiones, es en otras ocasiones Arellano. Para mí esa gente no lo es. Muchas veces son propietarios, tienen un puesto político, tienen una hacienda. Y entonces la pregunta ahí permanece, ¿no? Entonces, ¿quién es el subalterno en México y cómo hacerlo hablar? Mi libro sobre todo me interesa mucho eso. Pocas veces encontré realmente a un subalterno hablando, casi siempre a través de fuentes judiciales, y cuando me lo encontraba hablando decía cosas, por ejemplo, cuando le preguntaban, ¿por qué te pronuncias a favor de la revolución de Ayutla y contra Santana? Y respondía, porque la cosa está fiera para los pobres y me prometieron que iba a dejar de pagar impuestos, ¿no? Entonces, porque esos discursos ya los trato con pincitas en ocasiones también. Muchas veces también pedían por ahí tierras, eso también es muy importante de entenderlo. Y también en otras ocasiones, pues de plano no te vas a encontrar a los subalternos hablando, pero sí actuando. Puedes encontrarlos saqueando, por ejemplo, haciendas, eso es muy importante, ¿no? Ver que atacan propiedades rurales grandes, atacan a las autoridades y no están atacando a un ejército, por ejemplo. En muchas ocasiones no atacan tampoco a la capital, donde está la autoridad máxima que representa a los imperialistas, al ejército francés, a los republicanos. Entonces, yo creo que ahorita te lo respondí muy rápido, creo que más tarde podemos charlarlo con calma y con un mezcal, como dice Juan Ortiz. Pues ahora sí, muchas gracias. Nos vemos ahorita a las 7:30 en la librería y mañana a las 9 aquí para seguir con la mesa sobre 1910, 1920 y cosas alrededor de ellas. Buenas noches, gracias.